7 de la mañana con 1 minuto en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Damos la bienvenida al general Osvaldo Jarrín, exministro de la Defensa Nacional. Lo hemos invitado a un diálogo para conocer su punto de vista desde la experiencia, esta nueva visita que va a realizar, que está realizando a la región la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, que este momento se encuentra visitando desde el lunes último, hace 2 días, en Colombia. Segunda visita en menos de un año, lo hizo en noviembre pasado, y hay al menos 2 temas, el uno vinculado con los anuncios que ha hecho el presidente Petro, y el otro la preocupación de la implementación de la operación Artemisa, que fue creada por el anterior gobierno, y ahora se ha dicho en Colombia pende de un hilo, con la llegada de la administración del presidente Petro, que ya anticipó que pondrá fin a la militarización de la lucha contra la deforestación de cultivos de coca especialmente. Antes de darle la palabra al general Osvaldo Jarrín, quisiera ilustrar para el registro histórico uno de los anuncios que hiciera el presidente de Colombia, Gustavo Petro. El primer punto tiene que ver con la extradición, y para decirlo brevemente, lo que les propusimos es: narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado. Narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado sin ningún tipo de negociación en los Estados Unidos. Narcotraficante que negocie con el Estado colombiano beneficios jurídicos y deje de ser definitivamente narcotraficante, no se extradita. Y por ahí comenzamos. Ahora seguirán los diálogos con el gobierno en Washington, con el gobierno de los Estados Unidos. Bien, esto dijo, entre otras cosas, el presidente Petro. General Jarrín, ¿cómo afrontar este problema que no es de Colombia, no es de Ecuador, el tema del narcotráfico y el fortalecimiento de los temas fundamentales de seguridad? Buen día. Muy buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente, la visita de la general Laura Richardson es altamente positiva, es oportuna y de gran utilidad para nuestro país. Sobre todo porque hay que considerar los objetivos que tiene el Comando Sur. En primer lugar, es la cooperación con la seguridad regional, y esto es importante enfatizarlo. En segundo lugar, fortalecer la seguridad en el hemisferio y directamente combatir el narcotráfico a través de operaciones conjuntas. Estos objetivos así determinados, que los viene cumpliendo, son los que motivan la visita a Colombia, luego a Ecuador y a diversos países, pero esencialmente a los países de los cuales tenemos directamente este grave problema, esta amenaza común regional que es el narcotráfico. Por esta razón, yo digo, los objetivos que tiene el Comando Sur están directamente relacionados, vinculados en correspondencia con la estrategia de seguridad común regional que tiene el Ecuador. Se ciñe exactamente, es seguridad cooperativa regional. Consideramos fundamentalmente las 4 franjas críticas que posee el país, por cuanto, si podemos ver en un mapa, podemos darnos cuenta de que la primera corresponde a las fronteras norte-sur, la segunda franja, la línea de puertos que tiene el Ecuador, 4 puertos, 3 de aguas profundas, el mar y Galápagos. Esas son las 4 franjas críticas que están directamente vinculadas para la salida de la droga, el ingreso y la salida de la droga. Por esta razón, el que tengamos una oportunidad de cooperación, de apoyo para estrategia común regional que tiene ya el Ecuador, es altamente positivo. Y sobre todo considerando que de esta estrategia se necesita el apoyo de los Estados Unidos. Ya contamos con 2 aviones
P3, uno que opera desde el continente y uno desde Galápagos, que dejamos ya implementados en la operación. Estos P3 Orión son de una alta capacidad de obtención de información. Solamente podemos pensar que el largo alcance que tiene, la modalidad STIL para poder realizar sus reconocimientos, la obtención de información y la cooperación con la defensa aérea del país, permite que haya un control adecuado en todo lo que es la superficie, especialmente de línea de puertos, mar y Galápagos. Estamos hablando de una extensión tan grande que cubre aproximadamente 42 millones de millas cuadradas en toda la extensión y cubre las regiones tanto del mar colombiano, ecuatoriano y peruano. Este es el principal apoyo. Y en esta misma medida se puede obtener el apoyo que ha venido dando Estados Unidos. Entrenamiento, capacitación, comunicaciones, que es lo que se necesita para que esta estrategia funcione. Y satisface conocer, por ejemplo, que la semana pasada se ha dado continuidad a la cooperación aérea para control del narcotráfico Ecuador-Perú en la Operación Unidos. En esta misma estrategia está concebida con Colombia la Operación Marítima Orión y la Operación Aérea Andes II para integrar los dos sistemas de defensa aérea Colombia-Ecuador. Es decir, el afán que tiene el Ecuador es obtener cooperación para afrontar a esta amenaza común de la región como constituye el narcotráfico. General Jarrín, ¿cuánto pudiera preocupar los anuncios del presidente de Colombia que de alguna manera cambia la dirección en los asuntos internos? Por supuesto que depende de la política exterior y la política antinarcóticos que tiene Colombia. Todo lo que está intentando realizar, en cualquiera de los sentidos, afectará al país. Porque no es solamente el asunto de considerar a los grupos, a las fuerzas insurgentes, para que haya una paz total, como la denomina, porque está vinculados directamente con el narcotráfico. Entonces, es un sofisma pensar de que la desactivación de la violencia de grupos en el sentido político va directamente también a eliminar al narcotráfico. Eso no va a ser posible. No se puede considerar de que haya una eliminación de una economía ilegal que está funcionando a través del narcotráfico y los delitos conexos y toda la violencia que genera el narcotráfico. Entonces, estas decisiones que va a tomar va a afectar directamente al Ecuador, porque va a haber mayor incremento, ya sea porque se infiltran a nuestro territorio los diferentes grupos, todos los grupos que están vinculados, ya sea con la insurgencia o con el narcotráfico, para no solamente obtener refugio, sino también tratar de implementar laboratorios e incrementar el paso de la droga a nuestro país. Hay que considerar que los 250,000 hectáreas que tiene de plantaciones y las 1,000 toneladas anuales que tiene Colombia no son cosa fácil de ser eliminadas. O simplemente se va a pensar de que los narcotraficantes van a dejar su actividad para acogerse al programa de Colombia. General Jarrín, en esa línea, ¿cómo fortalecer desde el Ecuador los controles en la frontera común con Colombia? Los controles están establecidos ya en las 4 franjas que acabo de mencionar. Y en este sentido, la estrategia no es solamente un planteamiento teórico, se dejó el equipamiento necesario para poder cumplir con esta estrategia. Concreto, se compraron 12 lanchas de combate para la frontera norte. Se está construyendo ya en Astinave un buque de gran capacidad, de 80 metros de eslora, multipropósito, con plataforma para helicóptero, que eso va a dar mayor permanencia y mayor alcance a la exploración marítima que realiza nuestra Armada, y vincular
comunicacionalmente, de abastecimientos, como nodriza a las patrullas que se realizan en mar, y con gran alcance, porque me permitirá ir directamente del continente hacia Galápagos. En los puertos se han realizado coordinaciones y acuerdos para que funcionen capitanías de puerto o destacamentos avanzados en Jirpor, Puerto Bolívar, en DP World, en Pozorja, en Manta, 100% que ya está en funcionamiento, y también en Esmeraldas. Estas coordinaciones han sido realizadas en cooperación interministerial e interagencial. Para poner un ejemplo, DP World consultó a Dubái, a la central, para que sea asignado $1 millón a DP World y que ellos construyan un muelle. Y ese muelle sea entregado a la Fuerza Naval. Entonces ahí tendremos mayor permanencia para que se pueda realizar acompañamiento, control y que el mar sea seguro. No olvidemos que 4 puertos que tiene con 3 de aguas profundas le da al Ecuador una capacidad inmensa para importación y exportación. Y eso se necesita un mar seguro, operaciones navieras seguras. Y esa es tarea de la Fuerza Naval, de las Fuerzas Armadas del Ecuador, considerando en forma particular de que en la misma gestión del Ministerio de Defensa dejamos la ley de navegación aprobada. Que esto es un gran refuerzo para el mejor cumplimiento y respaldo de la Fuerza Naval en sus operaciones. Además de lo que ya hemos mencionado, de los aviones P-3 y de todo este intercambio de información a nivel regional. Esto es lo que se va a realizar. Está pendiente, obviamente, porque en materia de seguridad, el Ecuador vive una tragedia de Sísifo. Y digo esto porque la Asamblea se preocupó del narcotráfico, se preocupó de las actividades ilegales que se cumplen en torno y en las Islas Galápagos, y por esta razón una comisión de seguridad y soberanía visitamos, mejor dicho, Galápagos, para nocturnizar la pista de San Cristóbal en las Islas Galápagos, y que pueda operar 24 horas y no 8 horas como está funcionando hasta el momento. ¿Y qué se pretendía? Que con la autorización, luego de una larga discusión, debate y convencimiento a los grupos opositores, permitan que pueda ir el avión P-3, que opere 24 horas la capitanía de puerto que tenemos en San Cristóbal, y que se pueda tener capacidades de reabastecimiento cuando haya necesidad para un avión que está realizando la exploración aeromarítima. Esto sigue pendiente. Y hay otras actividades dentro de esto. ¿Qué pasó con este tema? Ahí quedó. Se cambió la asamblea y simplemente tanto lo que acabo de mencionar como las otras leyes, porque nosotros presentamos desde el Ministerio de Defensa, con un gran equipo de la Fuerza Naval, la COLEMI, gabinete del ministerio, 4 leyes a la Asamblea Nacional. Y el mismo día que terminaba sus actividades la Asamblea, logró aprobar la ley de navegación. Pero está pendiente la ley orgánica de la Defensa Nacional, la ley de personal y de disciplina de las Fuerzas Armadas. Lo que es más importante aún, ley de inteligencia que está todavía pendiente en la Asamblea. Y la ley de gestión de riesgos. Por consiguiente, estas leyes son indispensables para articular lo que es la fundamentación legal, la operatividad, la cooperación interinstitucional y la cooperación internacional, que es la que estamos pretendiendo lograr con la visita de la comandante del Comando Sur. General Jarrín, volviendo a la realidad colombiana, una de las preocupaciones que se ha expresado desde la política de Estados Unidos es ¿qué va a pasar con la operación Artemisa, como se denominara en el gobierno de Iván Duque, y que ahora se ve amenazada y incertidumbre en la administración de Gustavo Petro, que anticipó que pondrá fin a la militarización de la lucha contra la deforestación? Esta operación Artemisa era la protección de medio ambiente, la reforestación de bosques y contribución a la sustitución de cultivos ilícitos, logrando así salvaguardar uno de los activos estratégicos más importantes de Colombia, como debe ser del Ecuador, la biodiversidad. Tanto como positivo para el Ecuador, la visita de la comandante del Comando Sur, lo es para Colombia. Porque no hay que olvidar que la general Richardson
es graduada en National Defense University y es en estrategia, medio ambiente y recursos naturales. Tiene una experticia en manejo del ambiente, preservación y manejo de los recursos naturales. Por consiguiente, va a ser reforzado en Colombia esta estrategia Artemisa, y que es altamente positiva porque no hay otra alternativa en cuanto a la erradicación de los cultivos, evitando de que sea medios aéreos que también no tuvieron éxito y fueron suspendidos a través de drones para que se realice la fumigación y la erradicación de estos cultivos. Es positivo porque es parte integral de toda la gran estrategia montada para combatir el narcotráfico o una medida anti-narcotráfico establecida en Colombia. En ese sentido, ¿no pudiera generar preocupación el cambio de esa política que pudiera revertir e incidir en territorio ecuatoriano? Ya tuvimos problemas, recordemos cuando hubo las fumigaciones y el Ecuador logró que se suspenda por reclamo, inclusive ante Naciones Unidas, el efecto al medio ambiente, derechos que existen para la población, derechos humanos, pero eso es lo que se va a evitar y lo que se trata es de realizar una erradicación sin afectación al ambiente, que es fundamental. General Jarrín, con esta política que adopte el gobierno colombiano y la situación geoestratégica que tenemos, ¿sería muy importante el fortalecer la contribución del gobierno americano? Yo diría que es indispensable. En primer lugar, por los recursos. El P3 es el mejor ejemplo. Nosotros no tenemos capacidad de tener un P3. Y estamos en condiciones de que el Ecuador, por su posición geoestratégica, es vital. Yo dije en una forma metafórica que las Galápagos son como un portaaviones natural por la plataforma geográfica, por la pista de aterrizaje. Y es la realidad. Porque desde Galápagos se tiene capacidad de control en cono, lo que llamábamos el triángulo de seguridad, la frontera colombo-ecuatoriana y ecuatoriano-peruana, desde las Islas Galápagos. Entonces ahí estamos viendo un gran abanico de posibilidades que no es solamente la afectación al Ecuador por el narcotráfico, porque no reconocen, como es evidente, el narcotráfico, las rutas, y funcionan a libre criterio y a las necesidades que tienen para transportar las GOFAS, los semisumergibles, los buques que van transportando la droga, o los cambios que hacen de la droga por medio de boyas satelitales. Es decir, utilizan libremente los mares, tanto de Colombia, de Ecuador y de Perú. Ahí está la tecnología, inteligencia no solamente humana, que es fundamental, la básica, la más importante. La tecnológica. Tecnológica, inteligencia de señales, inteligencia satelital y la de exploración aeromarítima que se realiza tanto los sistemas de defensa aérea de los 3 países con los P3 para intercambio, para obtención y para comunicación de todas las amenazas que se están presentando, particularmente del narcotráfico. General Jarrín, por la experiencia última que estuvo en el Ministerio de Defensa, ¿cómo lograr optimizar la utilización? Usted ha citado lo de los P3. ¿Qué habría que hacer en la Asamblea Nacional a fin de que las 24 horas y haya un control permanente en este territorio? En primer lugar, en la Asamblea lo que se necesita es tener conciencia de nación, de patria, de país, para que no se tenga situaciones adversas que en lugar de facilitar, dificultan la operación de los órganos de seguridad, como fue en la aprobación de la ley progresiva del uso de la fuerza. Y digo progresiva porque no es una ley de legitimación de la fuerza, que es un absurdo. Una ley desde que las Fuerzas Armadas, la policía y las Fuerzas Armadas tienen armas, ya está legalizado. El Estado entrega armas a los órganos de seguridad. Entonces, el uso legal está sobreentendido, no hace falta especificar que sea una ley de legalización, pero sí de uso progresivo de la fuerza. ¿Y qué le hizo? Solamente mirando a las fuerzas del orden, a las Fuerzas Armadas, a la policía. No la correspondencia con la evolución del conflicto,
de las manifestaciones que van hasta escalar hasta un nivel de insurgencia, como se pasó y como se vivió en octubre del 19. Eso no se miró. Solamente se miraron a las fuerzas del orden para ser reguladas, limitadas, controladas, que está bien, pero también en correspondencia con la otra. Es decir, hay una necesidad de establecer correspondencia entre la evolución del conflicto interno, desde sus manifestaciones más elementales hasta llegar a la insurgencia, y en idéntica correspondencia de la evolución de la fuerza desde la cooperación, la disuasión y las operaciones de estabilidad. Estas operaciones de estabilidad son las que le permiten al país recuperar el orden, la paz, para que funcione las leyes, funcionen los sistemas y que exista posibilidades de un destino, de un planteamiento de lo que necesita el país. Entonces, lo que se necesita por parte de la Asamblea Nacional es identificarse con los intereses del país, no de partidos. No es asunto de votaciones simplemente. Se tiene que reflexionar los intereses nacionales de toda la población ecuatoriana. En este sentido, todas las leyes que están pendientes o de las que tengan que relacionarse con la cooperación para preservar la paz es una responsabilidad esencialmente de la Asamblea Nacional. Y por supuesto de los otros órganos, actores de justicia, ejecutivo, es decir, todos los diferentes componentes para tener una seguridad, para que la paz se restablezca en el mejor sentido. Es decir, contribuir desde la Asamblea a la expedición de leyes que miren los temas de seguridad del país. En función del país, de intereses, de necesidades, de objetivos del país, de los objetivos permanentes que tiene el país, no de los partidos. Uh-huh. Y del interés de las organizaciones políticas. Ahora, esto impide, este marco jurídico regulatorio, impide que se pueda funcionar, usted citaba los P3 Orión, el pleno funcionamiento durante todo el tiempo, las 24 horas, 24/7. Por supuesto. Cuando hablo de nocturnización de Galápagos, se trata de eso. No se puede dejar espacios, resquicios, para que el narcotráfico, con su inteligencia que es efectiva, no se aproveche de esos intersticios que se tienen, o por funcionamiento, o por capacidades, o por la detección que no se cumple, para que se infiltren y puedan operar a través de ellos. Eso es importantísimo. Cuando estamos hablando de los Orión, estamos hablando de los sistemas de defensa aérea. Son 24/7, permanentes en el funcionamiento y en cooperación con los otros sistemas. Estamos hablando de los sistemas que se tienen para la seguridad y para el control. En este momento están limitados. Tenemos limitaciones. Lo que acabo de mencionar, por ejemplo, Galápagos no está completa la seguridad. No se tiene permanencia en lo que es establecer detección, monitoreo, seguimiento. Porque están los proyectos planteados dentro de la estrategia de seguridad común regional, están pendientes o no están completos todo lo que se ha iniciado. En eso está en todos los sentidos. Cuando estamos diciendo se necesita mayor capacidad de reacción, por eso dejamos comprados 6 helicópteros H-145, que son helicópteros medianos, bimotores, de gran capacidad para una patrulla y con gran flexibilidad para cumplir misiones. También compramos 8 aviones Grov para entrenamiento avanzado de nuestros pilotos, es decir, fortalecer el sistema de defensa nacional. Se invirtieron más de 120 millones del presupuesto del 2019, con licitaciones internacionales de la forma más transparente y los equipos en funcionamiento. Pero no es completo. Hace falta seguir fortaleciendo al sistema de defensa de las Fuerzas Armadas, al sistema de defensa nacional. Consecuentemente, aquí tiene que haber contribución de todos los sectores en el ámbito político, la expedición de leyes, porque caso contrario, rebota finalmente a los órganos de seguridad que operativamente actúan, pero no tienen las herramientas jurídicas. Exactamente. Por supuesto que tanto las actividades que está cumpliendo la Asamblea Nacional deben ser de interés
de toda la población, de todo el Estado ecuatoriano, considerando a todos los órganos, a todos los sectores, en igualdad de condiciones, con el sentido final último, que es el bienestar de la población, que significa preservar la paz, porque si es que no hay un ambiente de seguridad, si es que no hay mares seguros, tranquilidad en el comercio, en las actividades, no se pueden impulsar. Las inversiones vienen a través de el ambiente de estabilidad, de garantía que se tiene para que puedan operar. Y eso es a partir de seguridad. Entonces, las condiciones objetivas que da la seguridad está en facilitar, en impulsar las inversiones, en garantizar que los negocios, las empresas, que las exportaciones, que las importaciones, todo funciona adecuadamente en el país. Y General Jarrín, siendo muy importante esta visita de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, ¿se podrá lograr algo más de lo que Estados Unidos ya viene contribuyendo? Entendemos por la preocupación que tiene 2 visitas en menos de un año a Colombia, refleja que hay preocupación en Estados Unidos. Estados Unidos a través del Comando Sur tiene una inmensa capacidad. Solamente con impulsar, apoyar, reforzar la estrategia de seguridad común regional, habríamos ganado inmensamente para que funcione. Porque no hay todavía una completa integración y de refuerzo en los sistemas. Así como hablamos del P3, hablamos de muchas otras capacidades que tiene Estados Unidos para apoyar, para incorporarse a la seguridad regional. Vemos que de todo Sudamérica, igual que está haciendo con el Caribe, debe ocurrir en Sudamérica. La región noroccidental que constituye Colombia, Ecuador y Perú, los 2 principales centros de producción de droga que están, el Ecuador en la mitad, están vinculados hacia el corredor marítimo que va hacia Centroamérica y a Norteamérica. Entonces, esa posición del Ecuador es sumamente favorable para realizar una estrategia antinarcóticos y de combate al narcotráfico. Bien, expectativa por esta visita de la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, la general Laura Richardson, en los próximos días aquí al Ecuador. Al general Osvaldo Jarrín, exministro de la Defensa Nacional, gracias por el aporte siempre importante respecto de estos temas de seguridad tan fundamentales para el Ecuador. General Jarrín, muy amable. Muchas gracias, buenos días. 7:29 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. En la revista de Opinión Democracia hacemos una pausa publicitaria y volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el secretario nacional de Seguridad Pública y Privada, doctor Diego Ordóñez. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Oye, amor, ¿y si le regalamos esta